En la clase anterior habíamos revisado acerca de lo que es la balanza de pagos, ¿no? Y habíamos dicho que esta balanza de pagos tiene su incidencia dentro de la economía porque nos permite llevar un registro en cuanto a todo lo que son las importaciones, a todo lo que son las exportaciones, y de esta manera la balanza de pagos nos va a poder determinar si nuestra economía tiene una balanza de pago favorable o una balanza de pago desfavorable, ¿no? ¿Quién me recuerda? Antes de continuar con la clase, vamos a realizar unas pequeñas preguntas en relación a lo que se ha venido revisando desde la semana anterior. Génesis Ruiz, Génesis, recuérdenos lo que son las exportaciones. Génesis, recuérdenos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Las exportaciones son aquellos que van a otros países. Por ejemplo, de Ecuador se exportan llegan a Ecuador cierto producto. Esas son las exportaciones. A ver, Génesis, del Ecuador llegan a otros países, o sea, el Ecuador exporta productos hacia el resto del mundo. Así, Génesis. Exacto. Ah, ya, sí. Exacto. Sí, Sí, porque, ya, exacto. listo. Porque las exportaciones es cuando un determinado país exporta, es decir, nosotros de nuestro país exportamos algún producto, algún servicio que ha sido elaborado en nuestro país hacia el resto del mundo. Quiere decir que nosotros estamos, en otros términos, estamos vendiendo nuestros productos y nuestros servicios hacia el resto del mundo. ¿Y eso qué hace? Que nuestros niveles de ingreso aumenten. Recuerde que revisamos la ecuación fundamental donde tenemos el ingreso y a qué nomás es igual el ingreso. Y ahí teníamos que las exportaciones tienen un signo positivo. Melanie Tutiben. Melanie. Dígame, buenas tardes. Hola Melanie. Recuerde cuando revisábamos la ecuación fundamental, las exportaciones tenían un signo positivo o negativo. Las exportaciones. Sí. Era positivo. Exacto, Melanie. Tienen un signo positivo. ¿Por qué? Porque estos nos van a estar generando mayores niveles de ingreso a nuestra economía. ¿Sí? Vamos a continuar ahora con la parte negativa de la ecuación. Recordemos que las importaciones, por el contrario, tienen el signo negativo. Félix López, recuérdenos qué eran las importaciones. Félix, recuérdenos qué eran las importaciones. Las importaciones son cuando, por ejemplo, cuando un país nos vende a nosotros, o sea, al país, aquí Ecuador. Ya, listo, Félix. Entonces tenemos que las importaciones es cuando nosotros importamos, ¿no? Algún otro país nos vende un producto o un servicio. Si bien los niveles de importaciones son necesarios porque ninguna economía puede vivir aislada durante tanto tiempo, es decir, ningún país puede dejar de tener relaciones internacionales durante tanto tiempo, se va a necesitar importar alguna materia prima, algún determinado producto o servicio. Lo recomendable es que estos niveles de importaciones sean menores. Habíamos indicado
que la balanza de pagos nos iba a permitir determinar si nuestra economía tendría un saldo positivo, un saldo negativo. ¿Cuáles son las cuentas de la balanza de pago? ¿Quién recuerda cuáles eran las 3 cuentas de la balanza de pagos? Cuentas corrientes, Cuenta corriente, la cuenta financiera y la cuenta capital, ¿no? Tendríamos 3 cuentas. Cuenta corriente, la cuenta financiera y la cuenta capital. También habíamos revisado pues que cada una de ellas iba a estar generada de acuerdo a ciertos rubros. Eso en cuanto a la balanza de pago. El día de hoy vamos a trabajar un par de ejercicios para que ustedes puedan denotar cómo se registran estos saldos en la balanza de pago. El ejercicio, que quede claro, el ejercicio de balanza de pagos que nosotros vamos a realizar es un ejercicio de balanza de pagos sencillo, porque si ustedes revisan, y de hecho pueden hacerlo al concluir la clase, el registro de una balanza de pagos, ustedes van a encontrar un cuadro donde generalmente todos los resultados van a estar dados de acuerdo a porcentaje. ¿Por qué? Porque son balanzas de pago, pues donde está ya el compendio de todas las cuentas corrientes, de todos los productos y de todos los servicios. Y generalmente estos porcentajes están dados a través de valores positivos o negativos, dependiendo el tipo de ingreso o el tipo de gastos que esté generando. Generalmente este tipo de información está dada por el Banco Central, que es donde pues se administra toda la información. Trimestral, semestral o anualmente, el Banco Central está generando boletines donde se va generando todo esto en cuanto a la balanza de pagos, en cuanto a las cuentas corrientes, cuál ha sido la incidencia pues de cada uno de estos dentro de la economía. ¿Sí? Entonces, eso que quede claro. El ejercicio que nosotros vamos a realizar es un registro de balanza de pagos sencillo, porque ya una estructura a manera global de una balanza de pagos generalmente más está dada en función a porcentajes, ¿no? Y esos porcentajes pues son a incrementos o disminuciones que ha venido presentando cada una de las cuentas, porque ya en su estructura lo que hace es un conglomerado total. Pero igual nosotros vamos a revisar una balanza de pagos para ver que ustedes tengan un ejemplo de cómo se registra la balanza de pagos, ¿no? Entonces vamos a tomar los datos del ejercicio para luego ir realizando el ejercicio respectivo. Anoten, ejercicio de balanza de pagos. Ejercicio de balanza de pagos. Se presentan la siguiente información. Para el registro de la balanza de pagos. Dos puntos aparte. Dos puntos aparte. Cuenta corriente. Cuenta corriente. Pueden anotar 2 puntos apartes o 2 puntos seguidos, como ustedes deseen. Balanza comercial. Balanza comercial. $193,600. Repito, balanza comercial, $193,600.
de ingreso y 98,000 de pagos. Y 98,000 de pagos. Punto aparte. Servicios. 97,500 de ingreso y 72,000 de pagos. Y 72,000 de pagos. Rentas. 60,400 de ingreso y 38,000 de pagos. Transferencias corrientes. 17,000 de ingreso y 12,000 de pagos. Punto aparte. Cuenta capital. Cuenta capital. 2 puntos. Cuenta capital. 2 puntos. 6,900 de ingreso y 2,800 de pagos. Y 2,800 de pagos. Punto aparte. Cuenta financiera, 2 puntos. Cuenta financiera, 2 puntos. Inversiones en cartera, 4,000. Otras inversiones, 46,000. Otras inversiones, 46,000. Punto aparte. Si alguien se quedó atrasado en algún dato, me avisa. Si se quedaron atrasados en algún dato. En rentas, Miss, por ¿Podría favor. repetir la primera parte? A ver. Balanza comercial. Balanza comercial, 193,600 ingresos, 98,000 pagos, 98,000 de pagos. ¿Qué otra cuenta me dijeron? Rentas. Rentas, 60,400 de ingreso, 38,000 de pagos. Rentas, 60,400 de ingreso y 38,000 de pagos. Igual ya vamos a ir registrando cada uno de los valores correspondientes a ingresos y pagos. Vamos a ir realizando el ejercicio de manera conjunta, ¿no?
Para poder estructurar nuestra balanza de pagos, trabajaremos con el siguiente cuadro. A lo mejor ustedes no alcancen, yo voy a empezar a trabajar desde aquí. Desde ahí si pueden visualizar bien, me confirman. Sí, ya. En la parte de arriba solamente vamos a anotar balanza de pagos, ¿no? Pues que eso sí a lo mejor no lo alcancen a ver. Pero solo vamos a anotar balanza de pagos. Lo primero que vamos a registrar son las cuentas, ¿no? Vamos a ir registrando en primera instancia cuáles son las diferentes cuentas que van a intervenir a través de los tres grupos, corriente, capital y la cuenta financiera. Luego vamos a registrar los diferentes niveles de ingresos de acuerdo a los datos dados del ejercicio. Luego trabajaremos los datos de gastos. Ingeniera, Dígame. ¿puedes subir un poquito más la cámara? Es que no se ve. Buenas tardes. Miren, lo que pasa es que si la subo más, a lo mejor no puedan visualizar bien todo. Ahí. Sí, ahí, muchas gracias. ¿No les molesta la luz? O sea, un poquito, pero igualmente sí se ve, es para copiar el cuadro ya. Ya, hasta que copien el cuadro, de ahí luego podemos pues bajar un poco para ya ir trabajando mejor, porque cuando se le enfoca hacia muy arriba, los chicos me han dicho que les molesta la luz. Y el cuadro cierra ahí. Tenemos nuestra balanza de pagos, tenemos las cuentas que van a intervenir de acuerdo a los grupos, tenemos los registros de ingreso, los registros de gasto y nuestros registros en cuanto a lo que son los saldos, ¿no? Entonces ustedes vayan realizando también el rayado respectivo para empezar a registrar. Realicen el rayado para poder empezar a ir registrando conjuntamente y de esa manera ir haciendo la explicación debida y poder trabajar mejor. Ingeniero, al lado de gastos, ¿qué va? Saldos, ingresos, Ya. gastos y saldos. Gracias. No les vamos a poner gastos, les vamos a poner mejor pagos, porque el ejercicio está dando ya directamente, no como un gasto, sino que lo está registrando como un pago. Ingresos, pagos y saldos. Y comenzamos a registrar nuestras cuentas, ¿no? El primer grupo que nos dicta el ejercicio, ¿a qué corresponde? El primer grupo, ¿cómo se llama el primer grupo? ¿Qué nos dice? Cuenta corriente. Ya. Entonces Cuenta vamos corriente. a empezar con la cuenta corriente, ¿no? Debemos ir registrando los saldos, pero eso lo determinaremos al final. ¿Cuáles son las cuentas que tenemos como cuenta corriente? ¿Qué cuentas tenemos? Balanza comercial. Tenemos balanza comercial. Registramos balanza comercial y vamos trabajando. ¿Cuál es el nivel de ingresos de balanza comercial?
¿Cuál es el nivel de ingresos de balanza comercial? 193.600. 193.600. El nivel de pagos. 98.000. 98.000. Es decir, que ¿cuál será el saldo que registra nuestra balanza comercial? Si tengo ingresos y tengo pagos, debo de restar 193.600 menos 98.000. ¿Qué saldo me va a registrar? 95.600. Me registra un saldo de 95.600. Nuestra siguiente cuenta corriente. Servicios. Servicios. La cuenta servicios. ¿Cuánto tenemos de ingresos? 97.500. 97.500. 97.500. ¿Cuánto ha registrado de pagos esa cuenta? 72.000. 72.000. Y procedo a calcular mi saldo. De los ingresos provenientes resto todos los pagos. Y me queda ¿cuánto de saldo? 5.500. 25.500. ¿Cuánto? 25.500. 25.500. Ustedes son los que están con la calculadora. La siguiente cuenta. Rentas. Rentas. ¿Cuánto tenemos de ingreso de rentas? 60.400. 60.400. ¿Cuánto ha pagado por rentas? 38.000. 38.000. Determíneme cuál es el saldo de rentas. 22.400. ¿Cuánto? 22.400. Ya, listo. ¿Tenemos alguna otra cuenta corriente? Transferencia corriente. Tenemos otra cuenta, transferencias corrientes. ¿Cuál es el valor de ingreso de transferencias corrientes? 17.000. Tenemos 17.000. ¿Cuánto tenemos registrado de pagos de transferencias corrientes? 12.000. 12.000. Es decir, que tenemos una diferencia, 17 menos 12, 5.000, ¿no? Tenemos una diferencia de 5.000. Tenemos una diferencia de 5.000. ¿Tenemos alguna otra cuenta corriente? No. No. Ya no tenemos más cuenta corriente, entonces vamos a determinar cuáles son los valores totales. Sumamos las 4 valores que corresponden a cuenta corriente para determinar nuestros ingresos. Súmenme todo ese valor. Sume todos los 4 valores para poder determinar el saldo de la cuenta corriente. 193.600 más 97.500 más 60.400 más 17.000. ¿Cuánto me suma esos valores? 268.500. A ver, 368.000. 368.500. 368.000. 368.500. 500.
Listo, lo registro porque ya la mayoría me lo está dictando. Ahora vamos a sumar todos los pagos que se han realizado en nuestra cuenta corriente. Sume todos los pagos. 220.000. Los demás corroboren el resultado. 220.000. Sí. Sí, 220.000. 220.000. Y ahora sí vamos a registrar nuestro saldo de cuenta corriente. A los 368.500 le restamos los 220.000 y nos queda nuestro saldo de cuenta corriente. $148.500. Los demás, 148.500. Sí. 148.500. Y hacemos aquí un pequeño análisis del ejercicio. Tenemos que en nuestra cuenta corriente, que es lo que registra nuestra balanza de pagos, las cuentas de balanza comercial, los servicios, las rentas y las transferencias que se han realizado al corriente durante un determinado periodo. Cada una con sus niveles de ingresos, con sus niveles de pago. Si tenemos los ingresos y tenemos los pagos, podemos ir determinando el saldo que nos ha generado cada una de ellas. De acuerdo a lo que podemos observar, todos los saldos son positivos, no hay ningún saldo negativo. Determinamos el saldo en la cuenta corriente, nuestros niveles de ingresos 368.500, nuestros pagos 220.000 y nuestro saldo 148.500. Es decir, que nuestra cuenta corriente genera un saldo favorable, ¿no? Porque tenemos un saldo de 148.500 que es favorable para nuestra economía. Ahora sí, vamos con el siguiente grupo. ¿Qué otro grupo tenemos de la balanza de pago? Ya tenemos cuenta corriente. ¿Qué otro grupo tiene de acuerdo a los datos del ejercicio? Cuenta capital. Cuenta capital. La cuenta capital, ¿no? Que es otra de las cuentas, pues que genera también valores de ingresos o valores de egresos. ¿Cuánto tenemos de cuenta capital? De ingreso tenemos 6.900. 6.900 como ingreso y como gasto 2.800. 2.800. ¿Cuánto tenemos de gasto? 2.800. 2.800. Restamos. ¿Y cuánto nos queda de saldo? 4.100. 4.100. Como es el único rubro que tenemos en relación a lo que es la cuenta capital, de acuerdo a la forma como se presenta, es el único rubro que tenemos, el cuadro, nosotros debemos de sumar el saldo en nuestra cuenta corriente. Debemos de sumar el saldo en nuestra cuenta corriente y la cuenta capital. Súmeme ese valor. ¿Y cuánto nos quedaría? Ya los saldos de cuenta corriente y cuenta capital. En cuenta corriente, 148.500 y en la cuenta capital, 4.100. ¿Cuánto nos quedaría? 152. A ver, aquí tenemos, sería 600, sumando así, 600 y 148, sería 148 más 4, 160 y 152. Confirme el dato. Sí, porque Sí, 152.600. 152.600 sería ya el resultado
yo los estoy encerrando en cuadro para mejor interpretación, el resultado de la cuenta corriente y cuenta capital. Es decir, que tenemos un resultado favorable para nuestra economía, ¿no? Un saldo en la balanza de pago de 152.600. Significa que los ingresos que hemos tenido han sido mayores a los pagos o los gastos que se han realizado. Ahora tenemos el siguiente grupo, que es la cuenta financiera. Entonces vamos a registrar ahora nuestra cuenta financiera con las cuentas que intervienen. ¿Qué grupo tenemos en cuenta financiera? Inversiones en carteras. Tenemos nuestro primer grupo que son las inversiones en cartera. ¿Cuánto tenemos de inversiones en cartera? 4.000. ¿Cuánto tenemos de inversiones en cartera? 4.000. 4.000. 4.000, pero un solo valor, ¿no? Un solo valor de saldo, Sí. 4.000. ¿Qué otra cuenta tenemos? Otras inversiones. Otras inversiones con un valor de 46.000. 46.000, que también es solamente un saldo. Entonces ahora determinamos nuestra cuenta financiera, sería 4.000 más 46.000, nos daría un valor total de cuentas financieras de 50.000. 50.000. Yo lo vuelvo a encerrar porque los estoy encerrando para mejor interpretación. No es que van encerrados los valores. Yo los estoy encerrando para mejor interpretación y explicación del ejercicio. Y ahora sí podemos determinar nuestro saldo total de nuestra balanza de pago. Dígame cuál es el saldo total de la balanza de pago. Faltaría de sumar el valor que habíamos determinado más la cuenta financiera. ¿Cuánto nos cuadra eso? 202.600. A ver, ¿cuánto? 200. 202.600. Los demás confirman este dato. $202.600. ¿Alguien tiene por ahí activado su micrófono? Por favor, ciérrenlo. Vamos a repetir el análisis del registro de la balanza de pagos, ¿no? En primera instancia, habíamos indicado que este es un registro de una balanza de pagos sencilla, porque si ustedes buscan un registro de una balanza de pagos, van a encontrar un cuadro sumamente amplio con cada uno de los diferentes ingresos y pagos que han realizado las transacciones en la cuenta corriente, cuenta financiera o cuenta capital. Y adicional, generalmente estos valores están dados en porcentaje a las variaciones que se han venido dando. Pero este es un registro de una balanza de pagos de manera sencilla. Tenemos nuestro primer grupo que corresponde a las cuentas corrientes y ya habíamos definido el saldo de los ingresos, el saldo de los pagos y el saldo de la cuenta corriente. De acuerdo a los datos del ejercicio, tenemos que en cuenta de capital sus ingresos son 6.900 y sus pagos 2.800, generando un saldo de 4.100. Nosotros vamos a sumar el saldo de la cuenta corriente con nuestro saldo de cuenta de capital
para poder determinar dicho valor que nos cuadra en 152.600. En nuestra cuenta financiera solo tenemos dos tipos de movimientos, las inversiones en carteras y otras inversiones, que nos genera un valor para nuestra cuenta financiera de 50.000. Ahora sí, vamos a determinar nuestro saldo de balanza de pagos al sumar el saldo existente de nuestra cuenta corriente, capital y nuestra cuenta financiera. Sumamos los 152.600 más los 50.000 y eso nos da un saldo de balanza de pagos de 202.600. En este caso, el saldo que tiene nuestra balanza de pagos es un saldo favorable, ¿no? Porque está en positivo y vemos que de acuerdo a los movimientos que se han ido dando, todos los niveles de ingresos son positivos. Pero no siempre ocurre así. Esto es solamente un pequeño resumen, ¿no? Si ustedes analizan un cuadro, pues ya mucho más amplio, se van a dar cuenta que determinados rubros, por ejemplo, exportaciones, no siempre todos los rubros que se generen, no siempre todos los rubros que se van a estar generando en las exportaciones van a ser positivos, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio? ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio? ¿Quedó claro su fórmula de cálculo, su presentación y su análisis respectivo, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, pueden realizarla. Veo fotos, veo una foto, veo otros que están con sus cámaras apagadas y no han comunicado de que tengan problemas con la cámara, ¿no? Deben de tener su participación activa. Fátima Villón, sí, como ya pues sabemos, ella sí tiene pues sus problemas que generalmente en la clase entra y sale de la clase por sus inconvenientes que tiene con el internet. Sigan revisando. Por eso no he encendido mi cámara. Acosta. Bueno, Acosta. Pueden ir revisando el ejercicio. Si tienen alguna pregunta, vamos a tomar la asistencia. Pongan atención a la asistencia. Acosta. Presente. Almeida. Presente. Alvarado. Presente. Bosmediano. Presente. Burgos. Burgos creo que es arrastre. Cantos. Presente. Gómez. Presente. Guerrero Ismael. Guerrero. Ellos no cuentan con internet, Miss. López. Presente. Lozano. Presente, ingeniera. Buenas tardes. Mendoza. Presente. Mora. Mosquera.
Mosquera Dina. Pacheco. Presente. Párraga. Presente. Parrales. Problemas con internet, ingeniera, pues ya no se pudo conectar. Quinto. Presente. Rivas. Ruiz. Presente. Presente. Sánchez. Presente. Simbaña. Presente. Tutibén. Presente. Villón. Bueno, Villón, ya sabemos el inconveniente. Presente. Villón, ahorita sí está conectada Villón. Sí, ingeniera, lo que pasa es que el internet se me Sí, va y se me viene porque sí, no yo cuento sé. con internet fijo, solo con datos. Ah, ya sí, porque en la clase yo a cada rato le estoy dando el acceso y veo que por ratos nomás se conecta. Igual yo sí le he estado registrando la asistencia porque yo sé que es problema de internet, porque a cada rato me sale que le permite el ingreso. Bisueta. Presente. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos. Recordemos que la semana que viene tenemos ya los exámenes y versarán pues sobre lo que estamos revisando, ¿no? Sobre lo que hemos revisado. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto al ejercicio? Mora Ruel, presente, es que no estoy muy bien, ingeniera. Mora, sí, creo que sí le registré. Igual ya voy a anotar para luego volver a revisar. ¿Alguna pregunta? Vamos a realizar otro ejercicio. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tomen los datos. Tomen los datos para el siguiente ejercicio. Se presenta los siguientes datos para registro de la balanza de pagos. Para registro de la balanza de pagos. Dos puntos aparte. Cuenta corriente. Cuenta corriente. Dos puntos. Balanza comercial. Ingresos. $280,000. $280,000. Pagos. $235,800. Pagos. $235,800. Servicios. $60,000.
pagos 70,000. Servicios 60,000 de ingreso y de pagos 70,000. De niveles de renta, de ingresos 94,000 y de pagos 88,000. Repito, de rentas, de ingresos 94,000 y de pagos 88,000. 88,000. Cuenta capital de ingresos 10,000 y de pagos 12,000. De ingresos 10,000 y de pagos 12,000. En cuenta financiera, inversiones con un saldo de 8,000. Otras inversiones con un saldo de 24,000. Repito, inversiones con un saldo de 8,000. Otras inversiones con un saldo de 24,000. Siga realizando el rayado para registrar nuestra balanza de pagos. Registre el rayado para luego ir registrando cada uno de los saldos de las cuentas. Yo voy a tratar de mantener el cuadro. Sé si tendré las mismas cuentas, vamos a dejar ahí para luego poder ir viendo. Vamos a mantener el cuadro, no sé qué datos nos mantendremos, pero bueno, vamos. Vamos a ir registrando los saldos de nuestra balanza. De acuerdo a los datos del ejercicio, tenemos en nuestra cuenta corriente, ¿cuál es la primera cuenta? Balanza comercial. Balanza comercial, ¿cuánto tenemos de ingresos? 280,000. 280,000 y de pagos. 235,800. 235,800.
Calcule el saldo. El ejercicio los vamos desarrollando todos. Calcúleme ese saldo de la balanza comercial. 44.200. A ver, los demás confirmen el dato. 44.200, dice el compañero. ¿Es correcto? 4.200. 44.200. Tenemos nuestro primer saldo en la balanza comercial. La siguiente cuenta, servicios. ¿Cuánto tenemos de ingresos? $60.000. ¿Cuánto tenemos de pagos? 70.000. 70.000. Por lo tanto, ¿cuánto será nuestro saldo? Menos 10.000. 10.000. Menos 10. Menos 10.000, porque en este caso tenemos que los pagos han sido mayores. Menos 10.000. Nuestra siguiente cuenta, rentas. Rentas. ¿Cuánto tenemos de ingresos? 94.000. 94.000. De rentas tenemos 94.000. ¿Cuánto tenemos de pagos? 88.000. 88.000. 88.000. 94.000 menos 88.000. 6.000 creo, ¿no? 6.000. 6.000. Nuestra siguiente cuenta. Cuenta capital. Ya, entonces quiere decir que esta cuenta que teníamos aquí ya no tenemos. Antes de pasar a la cuenta capital, vamos a determinar nuestros saldos en la cuenta corriente. Determíneme los saldos en la cuenta corriente. En ingresos, aquí es 0, 0, 0. En ingresos, 434.000. ¿Cuánto? 434.000. 434.000. En pagos, aquí tengo un 800. Sumen los otros valores. 393.800. 393.000. Vaya corroborando esos valores. 393.800. ¿Y el saldo? 40.200. 40.200. 40.000. 40.200, ¿no? Obviamente debe de cuadrarles también aquí este saldo, ¿no? Verifique ese valor. Tienen un valor negativo. Pasamos ahora a la cuenta capital. ¿Cuánto tenemos de cuenta capital? ¿Cuál es el ingreso de la cuenta capital? 10.000. 10.000. 10.000. ¿Y los pagos? 12.000. 12.000. Quiere decir que tenemos un saldo negativo de menos 2.000, ¿no? Tenemos un saldo negativo menos 2.000. Ahora cuadremos la cuenta corriente y la cuenta capital. Cuadre la cuenta corriente y la cuenta capital. ¿Cuánto le sale eso? En este caso no es suma, sino que hay que restar, ¿no? 40.200 menos los 2.000.
¿Cuánto le sale el valor? 38.200. ¿Cuánto? 38.200. 38.200. Como cuenta corriente y capital. Continuamos con la siguiente cuenta financiera. ¿Cuál es el saldo de las inversiones en cartera? 8.000. 8.000 de inversiones en cartera. El saldo de otras inversiones. 24.000. 24.000. Y eso nos permite determinar el saldo de la cuenta financiera. Sería 24 y 8, 32.000. Y ahora sí vamos a poder determinar nuestro saldo de la balanza de pagos, que sería la suma de los 38.200 y los 32.000. ¿Cuánto nos cuadra eso? 70.200. Sería 70.000, ¿no? ¿Verdad? 70.200. Un saldo de la balanza de pagos de 70.200, ¿no? Entonces, demos cuenta que de acuerdo a los ejercicios tenemos valores negativos y esto hace pues que los saldos en las cuentas corrientes y en las cuentas capital, que en este caso tiene un saldo negativo, tengan su afectación hacia el saldo final de la balanza de pagos, que finalmente nos cuadra con un saldo de 70.200. Preguntas con respecto al ejercicio. Vamos a enmarcar, aquí tenemos nuestro saldo de cuenta corriente. Acá sacamos nuestro saldo de la cuenta capital. El saldo de cuenta corriente, cuenta capital, el saldo de la cuenta financiera y finalmente nuestro saldo en balanza de pagos, que genera un valor positivo, ¿no? Una balanza de pagos favorable. A pesar de que se generan saldos negativos en relación a la cuenta servicios y en relación a la cuenta capital. El saldo que tiene la balanza de pagos es un saldo favorable, que cuadra con los 70.200. Preguntas con respecto al ejercicio. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro todo el ejercicio? Gómez. Sí, Miss. ¿No hay preguntas? Entendido. Listo. Para los demás. Preguntas. Ángela Rivas. No hay preguntas. Continuamos finalmente con el último tema para con esto cerrar hasta lo que es el examen de la semana siguiente, que corresponde a la inflación. Anoten el siguiente tema. Inflación. Inflación. Dos puntos seguidos. La inflación es la subida desmedida
en los niveles de precios. Repito, la inflación es la subida desmedida en los niveles de precios. Punto aparte. Hiperinflación. Con H, hiperinflación es una sola palabra. Hiperinflación, 2 puntos. Niveles de inflación que sobrepasan el 100% en sus niveles de precios. Punto aparte. En sus niveles de precios. Punto aparte. Vamos a revisar lo que corresponde a la inflación. La inflación, como les dicté, tiene su aplicación, su incidencia dentro del aumento, de los niveles de precio. Dentro del aumento de los niveles de precio. Y para que ustedes puedan entenderlo mejor, lo vamos a trabajar en algo de relación a la microeconomía que ustedes ya han revisado. Vamos a revisar el gráfico donde tenemos las dos fuerzas que lideran en el mercado, ¿no? Recuerden que aquí reemplazamos a las Q, que son las cantidades de los precios de los bienes y servicios, y acá representamos a los precios. Tenemos nuestra curva. ¿Qué curva es esa? La que tiene pendiente negativa. ¿Cuál curva es? ¿Oferta o demanda para todos? Demanda. Demanda, dice Cantos. ¿Qué dicen los demás? Demanda. Demanda también dice Pacheco. ¿Los demás qué dicen? ¿Qué curva es? ¿Oferta o demanda? Demanda. Demanda. Es Demanda. la curva de la demanda, ¿no? Porque tiene su pendiente negativa. Eso expresa la relación inversa que existe entre los precios y la cantidad. Y tenemos la otra curva que tiene pendiente positiva y que en este caso es la oferta, ¿no? La curva de la oferta con su pendiente positiva. Este punto es lo que conocemos como el punto de equilibrio. Va a existir en el mercado una cantidad de equilibrio y va a existir un precio de equilibrio. En este punto de equilibrio, todas las cantidades demandadas están siendo ofertadas. Es decir, que todo lo que se está produciendo por parte de las empresas está siendo demandado. Pero va a ocurrir en nuestra economía, y de hecho está ocurriendo no solo en nuestra economía, sino también en todas las economías a nivel mundial,
que por diferentes factores, sean estos económicos, políticos, sociales, se va a ver la afectación y la curva de la demanda se va a desplazar. ¿Sí? La voy a poner segmentada para diferenciarla. Va a haber un desplazamiento en la curva de la demanda. Es decir, que los niveles de precio van a aumentar. ¿Sí? Van a aumentar, los voy a sustituir como P sub Q y como Q'. P' y Q' para expresar el desplazamiento. ¿Qué ocurre? Que los niveles de precio han aumentado, ¿no? Los niveles de precio aumentan, por ende, las cantidades también van a desplazarse. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando los niveles de precio aumenten? Es verdad que las cantidades se van a desplazar como incremento del resultado de esos niveles de precio, pero ese nivel de precios va a tener su afectación dentro del mercado. Va a tener su afectación. Porque al estar más altos el precio de los bienes y servicios, la demanda de los consumidores va a disminuir. María Fernanda, quinto. María Fernanda, Dígame. ¿por qué disminuye en el mercado la demanda de los productos cuando suben los precios? ¿Por qué disminuye? Porque las personas prefieren más los precios bajos. Porque las personas prefieren... Ya sí, bien. porque al ver precios altos va a haber menor demanda. Ya, María Fernanda. Gary Simbaña. Gary, ¿qué ocurre Dígame. cuando los precios en el mercado aumentan? ¿Qué ocurre? Las personas no van a poder adquirir ese producto porque es muy elevado el precio. Van a escoger un producto que es igual pero que sea de menor precio. Muy bien, Gary. Y finalmente vamos a escuchar Tibana Mendoza. Tibana, ¿qué ocurre en el mercado cuando los precios aumentan? No hay ventas, por lo que los precios son demasiado altos. Ya, vamos a tener que en el mercado nuestros niveles de demanda van a disminuir. Como ustedes pueden observar aquí en el gráfico, vemos que los precios aumentan, las cantidades también aumentan, pero eso no quiere decir que esta variación que se está dando aquí va a ser consumida por los consumidores. Por el contrario, va a existir una disminución. A consecuencia del aumento en los niveles de precio, como resultado de la inflación, van a disminuir los niveles de demanda. Los niveles de demanda, que tiene que ver pues con lo que es el consumo, ¿no? El consumo de los bienes y servicios. Va a haber una disminución de los niveles de consumo. Como se han incrementado los niveles de precios, esto va a dar origen a, como bien lo decía el señor Simbaña, exista lo que son los bienes sustitutos. Los bienes sustitutos. Esto es microeconomía, clasificación de bienes. En la clasificación de los bienes tenemos los bienes sustitutos que van a tener su aparición durante un proceso de inflación. Microeconomía, ¿quién recuerda que eran los bienes sustitutos? ¿Qué eran los bienes sustitutos? ¿Alguien que recuerde?
Eso es Cuando se micro, eso sustituye ya un lleva. producto por otro. A ver, no le escuché bien, María Fernanda. ¿Cuáles eran los Cuando se bienes sustitutos? Cuando se sustituye un producto por otro, por ejemplo, la mantequilla con la margarina. Ya, muy bien. Esos son los bienes sustitutos. Aquellos tipos de bienes que logran tener el mismo nivel de satisfacción para el consumidor, ¿no? Es decir, que pueden sustituirse. Este tipo de bienes tienen su incidencia dentro de un proceso de inflación. Porque si ustedes ven que un determinado bien está muy caro, está de acuerdo a un precio que no es accesible a nuestros niveles de ingreso, nosotros vamos a buscar otro tipo de bienes. A ver, díganme ejemplos de bienes sustitutos, cualquiera. Cualquier bien sustituto. Cualquier bien sustituto. A ver, piensen que aleatoriamente voy a comenzar a preguntar ejemplos de bienes sustitutos. El azúcar con stevia. Ya, muy bien, Adriana. El azúcar con la stevia cumplen el mismo nivel de satisfacción. Entonces, de acuerdo a eso, el cliente buscará cuál de los dos bienes tiene un precio más bajo. Y obviamente va a adquirir el que tenga su precio más conveniente de acuerdo a su nivel de ingreso. Vamos a escuchar Ángel Lozano. Ejemplos de bienes sustitutos. Ángel Lozano. El agua cielo con agua. Con Agua, la aqua que se llama. Ya, agua, cielo con agua. No puede ser que entre las dos exista pues un tipo de diferencia entre el nivel de precio y adquirirá ese bien. Ariana Sánchez. La agua cielo es más cara y la otra es un poquito más económica, como quien dice. Claro, pero entonces ahí hacemos la relación que obviamente se va a consumir la que tiene menor precio. Ariana Sánchez. Claro, pero cubre igualmente la necesidad. Así es, Ángel, igual cubre la necesidad. Puede ser la Coca-Cola con la Pepsi. Ya, cumplen el mismo nivel de satisfacción, de satisfacer el nivel de, en este caso, sed que tiene el consumidor. Otro ejemplo, Patricio Bosmediano. Patricio, otro ejemplo de bienes sustitutos. Pensando puede ser el servicio de transporte. ¿Ya? Que una empresa, una cooperativa dé un valor y otra empresa dé un valor más o menos. Ya, entonces tenemos en este caso el ejemplo que nos da Patricio es en relación a un servicio, ¿no? Puede ser que un servicio que tenga la misma ruta de destino, pero una de ellas tenga su valor más bajo. Entonces, obviamente los consumidores van a preferir transportarse en aquella que su costo es mucho más bajo. Lo importante es, de acuerdo al servicio que prestan, trasladarse y llegar al mismo lugar de destino. Bien, vamos a escuchar otro ejemplo de Melissa Mora. Melissa, otro ejemplo. Melissa, ejemplo de bienes. Melissa, no le escuchamos muy bien, pero creo que alcanzó a decir de la pasta Colgate, me imagino, con otro tipo de pasta, comparación, ¿no? Entonces, estas cumplen pues con su mismo nivel de satisfacción. Entonces, tenemos que dentro de esta inflación van a aparecer estos bienes sustitutos. Esta inflación también va a generar un impacto dentro de las empresas, ¿no? Esta inflación también genera un impacto de las empresas. Podría ser que los niveles de producción comiencen a disminuir. Los niveles de producción comiencen a disminuir. ¿A consecuencia de qué?
a consecuencia de que ha existido un incremento en los niveles de precio. Les voy a citar, por ejemplo, vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Vamos a hacer la producción. Vamos a hacer la producción de pantalones. ¿Qué nomás necesitamos para una producción de pantalones? Los escucho. La tela, Tela, ¿qué más? el hilo, El hilo, ¿qué más? La máquina de coser. La máquina de coser. Vamos a anotar máquina. Dejemos esos tres componentes, ¿ya? Vamos a realizar una producción de pantalones, una empresa que se dedica a la producción de pantalones. Dentro de su materia prima está lo que es la tela, lo que es el hilo y las máquinas de coser que va a utilizar para su producción. Si los niveles de precio están aumentando, puede ser que el incremento de esos niveles de precio afecten a las telas, es decir, que se va a incrementar el precio de la tela. Como el precio de la tela se va a incrementar, esto significa que la empresa va a necesitar para su producción mayores niveles de inversión. ¿Por qué? Si antes para producir 10 pantalones yo gastaba $20 en la tela, ahora como se ha incrementado el precio de la tela, ya no se van a gastar $20, sino que se van a gastar $40. Esto va a incidir que la empresa tendrá que generar mayores niveles de inversión. Y al estar generando mayores niveles de inversión, tiene su afectación a los procesos de producción. ¿Por qué? Porque sus niveles de producción pueden comenzar a disminuir. O puede ser que los productos que esta empresa lance al mercado no estén teniendo su acogida respectiva de acuerdo al incremento en los niveles de precio. Anote la siguiente pregunta. Anote la siguiente pregunta. Si una economía tiene niveles de inflación, repito, si una economía tiene niveles de inflación, coma, ¿cuál sería su afectación a largo tiempo? Repito la pregunta. Si una economía tiene niveles de inflación, ¿cuál sería su afectación a largo tiempo? Punto. Contésteme esa pregunta. Repito la pregunta si alguien no la notó. Si una economía tiene inflación, ¿cuál sería su afectación a largo tiempo? Punto. Responda esa pregunta. ¿Cuál sería la afectación en la economía a largo tiempo si existe la inflación?
¿Cuál sería la afectación a largo tiempo para la economía? Entonces, lo importante es la idea básica, ¿no? Porque nosotros estamos, pues, enmarcando un análisis de manera general. Vamos a escuchar qué afectación podría tener la economía. Julio Gómez, díganos su criterio. Julio Gómez. Miss, yo creo que subirían los sueldos y que también la moneda perdería peso. No. A ver, ¿cuál es la primera? Aló. La primera, dígame. Sería que subirían los sueldos. No, no van a subir los sueldos. ¿Y la segunda? Sería que la moneda del país pueda, sería que la moneda del país afectada pierda el valor. Ya, bueno, eso tiene también su incidencia con relación al tipo de moneda, ¿no? Pero sí tenemos que a lo largo sí va a afectar a la estabilidad de lo que es la moneda, ¿no? Recuerden que ahora sí estamos nosotros dolarizados. Tendría su incidencia, pero en lo primero sí no. Incremento de los sueldos no, porque más vale lo que se está dando es una disminución en este caso y por eso se vuelve pues un poco difícil el poder adquirir ciertos bienes o servicios. Continuamos con Bisueta Rugel. Bisueta Rugel. ¿Cuál es su criterio? Bisueta. Que van a disminuir los sueldos. Van a disminuir los sueldos. No tiene mucha afectación en función a los niveles de sueldo. Bueno, si comienzan a disminuir los niveles de producción en las empresas, desde ese punto de vista, sí va a existir una disminución dentro de lo que tiene que ver con los sueldos, ¿no? Pero la afectación sería a nivel de todas y cada una de las empresas que tendrían sus afectaciones. Vamos finalmente a concluir con Jordan Almeida. ¿Cuál es su criterio, Jordan? Y la inflación sabemos que es la subida de los precios, ya sea de la materia prima, habría que hacer una mayor inversión y por ende la producción y tendría una afectación en la economía ya que se perdería el poder adquisitivo. Exactamente, muy bien, Jordan. Tendríamos una afectación en lo que es el poder adquisitivo, ¿no? Porque habría menor poder adquisitivo. Con esto concluimos la clase del día de hoy.